Hola, hola. Ya vamos a empezar a transmitir. Bien. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Tu espacio, ya sabes que los espacios los hacemos nuestros, ¿no? Y muchas gracias a todas y a todos los que los que me han estado siguiendo, los nuevos seguidores. Gracias por compartir este contenido que publico, así que quiero compartir yo con ustedes porque se me hace algo muy importante. Así lo ha sido para mí, siempre se los digo y solo compartir contenido que para mí ha sido de apoyo en mi proceso terapéutico y en mi proceso de vida. 3, 2, 1. Hola, hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches para todas y todos los que nos están viendo. El día de hoy tengo un tema súper interesante con una persona que admiro muchísimo, que además de ser mi maestra, ahora es mi amiga y que compartimos diferentes espacios, afortunadamente, en este proceso para mí de aprendizaje y de enseñanza. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que cuando me lo planteaste y además me compartiste y te vas a compartir a todos también qué es lo que está pasando con este tema, se me hizo muy importante, que el tema es resignificando la astrología a través de la cosmobiología con Brenda Soto, astróloga. Bienvenida. Muchas gracias. Siempre pues es muy, muy, muy bonito coincidir con personas como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que tenemos la misma orientación de compartir desde un enfoque de poder aportar esas semillitas que van generando que se expanda la conciencia, ¿no? Entonces, muchas gracias por invitarme de nuevo, mi querida Cintia. Ay, qué bueno, y gracias a ti por aceptar la invitación, Brenda, porque pues es un honor para mí hablar de esto contigo por todo lo que he aprendido de la astrología y de la forma en la que lo he aprendido, que como dijiste en la charla del jueves de Metanoia, va mucho más allá de los horóscopos. O sea, eso es lo básico de lo básico de lo básico. Y ahorita me Sí, gustaría que claro. nos compartieras, para las personas que no están familiarizadas con la astrología, ¿qué es la astrología? Y después nos vamos a lo que es la cosmobiología. ¿O quieres empezar primero por la cosmobiología? No, 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 me parece Va. muy bien. Creo que ese es justamente el camino que vamos a seguir. Entonces, en esta ruta va a ser el estudio de los movimientos de los planetas, cómo van afectando el comportamiento humano, que en la antigüedad eso se utilizaba para poder Ujú, diseñar un montón de cosas, ¿no? Como construcciones arquitectónicas, como las pirámides, como también el crecimiento de las ciudades, hacia dónde se iba a dirigir, el cuándo se iba a sembrar, las cosechas, en el momento en donde tuvieran los vegetales, las frutas y todo eso, los mayores recursos nutrientes, ujú, que eso pues ha ido en medida de que la producción se ha ido incrementando, sí. pues se ha ido perdiendo, ¿no? Ya no Ujú, se respetan estos ciclos ujú, naturales. Entonces, la astrología, por un momento, pierde la batalla cuando entra el método científico entre astronomía y astrología, que eran hermanos, se ujú, separan. Y entonces empieza a generarse pues esta brecha entre todo lo que se puede comprobar, todo lo que sí es estudiable, todos los movimientos matemáticos de la astronomía como tal, y es como si perdieran el significado de, para el ujú, ser humano, para el individuo no representa nada, ¿no? ujú, Pero sí somos seres biológicos. ujú, Entonces, esa batalla que se pierde empieza a generar que se apague este movimiento del pensamiento astrológico ujú. y después se retome como una corriente más predictiva, ¿no? Entonces, eso es lo que se rescata de la astrología en pensamientos más modernos de, pues la carta natal es el mapa de tu nacimiento que sirve para predecir cómo te va a ir, qué te va a pasar, con quién te vas a casar, con Ujú. quién si eres compatible, con quién no, como si esto fuera determinista y no tuviéramos un libre Ajá, albedrío, y es como que sí, se pierde mucho, pues, ¿no? claro. Entonces, pues eso es lo que en la actualidad Ujú, es lo más popular de la astrología, ujú, horóscopos, ¿no? ujú, Horóscopos, cómo me va a ir en el mes, todas las revistas entonces empiezan a tener desde esta visión de la reina Isabel, que le hacen ujú, su carta natal y le empiezan a sí. generar toda esta predicción y que se va cumpliendo, por supuesto. Ujú, Entonces es el pueblo quiere saber como de yo, a mí qué me va a pasar como Aries, qué me va a pasar como ujú, Escorpio, Géminis, Tauro. Y caemos en generalidades que sabemos que para nada ujú. tienen un acercamiento con la realidad, ¿no? Claro. Y en esta línea, la cosmobiología, ¿qué es y cómo va a resignificar
a la astrología. Así es. Esta parte, aquí tengo que meter un poco de cómo lo conozco, cómo es que llego a la cosmobiología, porque yo, el primer acercamiento a la astrología fue como tal muy esotérico, porque fue desde el corte de astrología kármica y de vidas pasadas. Entonces, mi primera maestra fue totalmente pues intuitiva, ¿no? O sea, muy, muy, muy desde la intuición, desde estas corrientes de tú qué percibes en esta carta. O sea, te doy ciertas bases y tú de ahí vas a percibir, ¿no? Sin un guión preestablecido que a mí me funcionó muy bien al principio. Pero después, entonces, se cae en esta parte como muy histriónica y se da como la parte farandulera, que a mí Sí. no me encanta tanto, porque no va tanto con mi personalidad, porque no me saldría bien. A lo mejor si me saliera bien, sí iría por ese corte, ¿no? Pero como no me sale bien, entonces yo dije, no, eso no es como lo que a mí me llama la atención. Y yo creo que mi caminar con la astrología ha sido desde mucho respeto. Por eso nos hemos llevado tan bien, ¿no? Como lo veo como una herramienta que pues tiene que ver con el macrosistema, con los movimientos que nos van dando los ritmos naturales. Entonces, desde ahí es como una danza. Voy encontrando que hay otras corrientes de interpretar la astrología, desde una corriente psicológica, desde una corriente más transgeneracional, desde una corriente también muy como pues ya ahí se conecta como con la parte de miradas más con técnicas como flores de Bach, como cosas así, ¿no? Sí. Entonces ya van integrando herramientas más actuales. Y una de las corrientes que me llama mucho la atención es eso, una maestría que empiezo con desarrollo humano con enfoque cosmobiológico. Yo dije, caray, cosmobiología fue la primera vez que yo escuché ese término. Y entonces empiezo a pedir informes y todo, y resulta que viene del maestre Serge Reynaud de la Ferrière, que es el que después de la Segunda Guerra Mundial inicia un movimiento de integración, o sea, después de ver toda la destrucción que hubo y la deshumanización y todo, entonces dice, tiene que haber un movimiento compensatorio. Y ahí es donde se empieza esta secuencia de ir a los 5 continentes, de empezar a integrar yoga, astrología. El humanismo, ¿no? Sí, la parte más humana, Sí. exactamente, ¿no? Pero una parte humana que además se pudiera regir por el método científico, o sea, que no estuvieran peleados. Sí. Si estas dos herramientas eran hermanas, astronomía y astrología, y se separaron en algún momento, pues hay que reconstruir el puente que las una, porque se nutren la una de la otra. Entonces ahí es donde se comienza todo este caminar por esta visión de este maestre, y cuando viene aquí a América, entonces encuentra discípulos, encuentra personas que también tienen de forma natural su visión y empiezan a aprender de él, y ahí es donde 3 son de Venezuela y el cuarto de México. Entonces, que es justamente el maestro Ferriz, que es el que empieza con una conciencia más académica, porque era de la UNAM, porque era también como con una comprobación del conocimiento, con una aplicación de no generalizar, sino lo individual. Entonces empieza a tener una aportación incluso en las traducciones, ¿no? De que el maestro Ferrier pues escribe en su idioma natural, que es francés, y entonces el maestro Ferriz empieza a interpretar en español y nos da todos estos libros y todos estos recursos, y es donde se empieza a ver la astrología desde no está peleado con el método científico, porque al final de cuentas es un terreno que la psicología ha tenido, y tú eso lo sabes muy bien, que ha tenido que ganarse el respeto de, ¿no? Sí. Que el comportamiento humano es un fenómeno único que pasa en cada momento y que no se repite, pero que hay ciertas formas de irlo generalizando, protocolarizando, clasificando. Entonces ahí es donde ya se empieza a ver el fenómeno, ¿no? Y se empieza a estudiar desde un ángulo más analítico, sin perder
el hecho de que cada individuo trae Ujú. su propio esquema, Ujú. trae su propia huella digital y desde ahí no se deben de perder las particularidades, ¿no? Wow. Y en términos específicos, la cosmobiología, ¿de qué trata? Va a tomar un corte más de el estudio de la influencia de los astros en, primero, el cuerpo, Ujú. como seres Ujú. biológicos orgánicos. Ujú. Entonces en el esquema ya hay ciertas tendencias Ujú. que si un Marte en Cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, para las personas que no estén tan familiarizadas con esto, vamos a describirlo con que la fecha, Ujú. lugar y hora de Ujú. nacimiento nos da un mapa de cómo estaba el sistema solar ordenado. Entonces, qué planetas estaban en qué signos y qué alineaciones, qué aspectos estaban haciendo entre ellos, que son flujos de energía. Esos flujos de energía, en lo primero en lo que se va a sentir es en el cuerpo. Ujú. Entonces, eso nos va a dar una apariencia que es el ascendente, eso nos va a dar una forma en la que funciona nuestro sistema digestivo, que es la zona cáncer, nos va a dar una parte del hormonal, que es nuestra zona escorpio. Entonces, cada individuo va a tener su propia configuración que es estudiable. Ujú. Y en eso de ser estudiable es donde no hay recetas genéricas, ¿no? Ujú. O sea, no hay una alimentación que a todos les caiga bien. Ajá. Entonces, al individuo es a ti con Ujú. tu configuración y ese es el punto de venir a encarnar, es Ujú. conocerte, es saber que tienes una serie de particularidades que vas a tomar de este método, de esta forma de estas propuestas y lo vas a integrar y lo vas a combinar. Es Ujú. eso, las combinaciones Ujú. para uno que puedas entonces conocerte a través de esas formas y luego dar tus propias propuestas. Ujú. Porque a lo mejor hay un método, hay una alimentación, Ujú. por decir algo, ¿no? Sí. Puede ser un tipo de relación entre mamá y papá y todo eso, que sea única y que si tú la asimilas, la haces consciente, entonces la aportas a los demás. Le dices, mira, este no es el único camino tradicional, sino Ujú. que a mí me ha funcionado esto y esta combinación a lo mejor le funciona a alguien más. Ujú. Entonces es autoconocimiento a través de la astrología por medio de ver puntos primero biológicos, luego entonces de comportamiento, porque Ujú. hay una tendencia de los aspectos en la carta dan patrones de conducta. Ujú. Esos patrones de conducta no es para ser predecible, no es para que, tú eres así, tú Ujú. tienes estas cuadraturas y este es las Sí. limitantes que tienes. Son tendencias. Sí, esas Ujú. tendencias son para conocerse y corregirse, que Ujú. ahí entra la perspectiva de la cosmobiología del perfeccionamiento humano. Ok. Debo de confesar que a mí cuando la primera vez que escuché perfeccionamiento humano, así como de, Sí, perfecto, también ahorita fue como. perfecto, y yo perfecto. No me suena a que debamos de ser perfectos, ¿no? Ujú. No, tiene que ver con un camino de coordinación. Ujú. Coordinación entre nuestros cuerpos, coordinación entre nuestros elementos. Entonces son como algunos pasos que Ujú. nos llevan a que desde el autoconocimiento podamos destacar todos los recursos que tenemos y transformar esas limitaciones naturales en algo extraordinario. Ujú. Pero es solamente desde el autoconocimiento. Si no lo conocemos, entonces ahí es donde Ujú. caemos en lo predictible o predecible, ¿no? Ujú. Entonces somos muy fácil de predecir si Ujú. no nos conocemos. Claro. Es importante saber de astrología para adentrarnos en el mundo de la cosmobiología. Sí, Ok. es un enfoque, es un ángulo que toma bases de la astrología, sin embargo, desde un pensamiento más moderno e Ujú. integrativo, Ujú. que eso ahí vienen técnicas que no vamos a entrar mucho como en eso, en tecnicismos, ¿no? Pero en la astrología tradicional, digamos que se toma en cuenta como si todos estuviéramos en el centro de la Tierra, ¿no? Los Ujú. cálculos para poder sacar el mapa y todo eso. Y en la cosmobiología vamos a tener más esto de la ascensional, de la carta ascensional, que es
son ciertas correcciones en los cálculos matemáticos que nos permiten tener un mapa mucho más verdadero, mucho más acercado a lo que, como a vernos desde el ángulo en el que nacimos en la Tierra. Y esto es importante porque la Tierra tiene flujos de energía. Entonces no es lo mismo calcularnos desde que todos nacimos en un punto medio a que de verdad el cálculo desde Ensenada, Baja California, desde Ciudad de México, desde Argentina, Buenos Aires, desde... Ajá. Sí. Entonces eso es como esa parte específica marca mucho la diferencia. Y con lo específico, ahorita se me viene a la mente porque hay muchas personas y ahorita está sucediendo que en las actas de nacimiento ya no está la hora. Y entonces ya no se toma en cuenta la hora y entonces se nos olvida a las mamás. Bueno, a mí no, ¿verdad? Pero se les olvida a las mamás. Y entonces, o sea, ¿cómo, o no sé si la cosmobiología pueda aportar a rescatar un poco Claro. Sí. esa negligencia? Sí, claro, porque ahí entra también el cálculo de eso me toca mucho hacerlo a mí con, por ejemplo, un doctor con el que trabajo muy de cerca, que es el doctor David Duarte, es justamente ahí se le hizo una corrección del ascendente, de unos minutos que cambiaban del ascendente Libra a los últimos grados al ascendente Escorpio en los primeros grados, que eso tiene que ver con que nuestra primera impresión, nuestras características físicas ya dan cierta imagen, ¿no? Hay personas que pueden ser Escorpio, ascendente Libra, por ejemplo, entonces es como de no van a proyectar de primera impresión lo Escorpio, sino que se van a relacionar de primera impresión como más Libra, como más armónico, sociable, esta parte de alguna forma muy justo y amable, ¿no? O sea, muy de los buenos modales, muy de la empatía y todo eso, y genera confianza, diferente a una persona que, por ejemplo, es Géminis, ascendente Escorpio. Entonces, lo primero que ves es el ascendente Escorpio es delimita y es gánate mi confianza. Entonces, eso es como, no, o sea, no te pone en una muy buena posición hasta que conoces a la persona y dices, no, es bien parlanchín y bla, 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 ¿no? Sí. Entonces, eso se puede... Hay varias formas de corregir lo de la hora. Una es con haciendo cálculos de sucesos de la vida de la persona. Entonces es como de calcular cuándo se casaron sus papás y qué número de hijo es y cuándo se casó esta persona y a los cuántos años tuvo su primer hijo. A los cuántos años falleció su mamá o su papá en caso de que ya haya sucedido. Entonces todo esto ya nos marca una lista de tendencias que nos dice en qué grado está su ascendente, en qué signo, etcétera, ¿no? Y la otra es cuando ya tienes algo de práctica en esto de la astrología, percibes a la persona y dices, no, fulanito de tal, ni de chiste es ascendente Acuario, es Leo, o es Capricornio, o es, ¿no? Sí. Entonces ya lo vas haciendo, dirían por ahí, a ojo de buen cubero, y ya lo vas confirmando con sucesos de su vida. ¿Sabes qué he notado desde hace tiempo? Porque ahorita hablamos de resignificar la astrología a través de la cosmobiología y en su momento fue la psicología y o sea, etc. Pero a lo que voy esto se está viendo a nivel académico, pero la sociedad ya lo está haciendo. O sea, ya es cada vez más común para mí, en mi perspectiva, en mi campo, en mi contexto, ver a muchísimas personas buscando esta área, la astrología, el conocerse a sí mismos, ¿no? Y a sí mismas. O sea, en esa búsqueda ya están resignificándola, que va más allá del horóscopo, más allá de lo que pasan pues, astrólogas en los programas de sociales o no sé cómo se llaman de la televisión, sino van más allá. Yo quiero conocerme toda o todo, ¿no? Y busco al astróloga, oye, pero ¿qué más? Porque me dijeron que no nomás soy mi horóscopo, no nomás soy mi signo solar, vaya, ¿no? ¿Qué más hay? Y creo que, ¿qué tanto es probable que eso esté empujando esta resignificación? Eso yo creo que es general. La conciencia evoluciona mucho más rápido que la ciencia.
porque la ciencia siempre va detrás de los fenómenos, siempre es por observación de lo que ya está sucediendo. Entonces yo creo que es también como aceptar que ese ha sido el orden, ¿no? Entonces los fenómenos suceden y después buscamos cómo explicarlos, cómo justificarlos, cómo repetirlos. Y es ahí donde a mí me generó me hizo el clic, me hizo sentido el tema de la cosmobiología, porque en el tiempo que tengo dedicándome de lleno, ¿no? O sea, yo cuando conocí la astrología, me agarró, la agarré, nos agarramos y entonces no nos hemos soltado ni un solo día de mi vida, ¿no? Desde que la conocí. Sí. Entonces ha sido como un caminar con esta herramienta y obviamente ha forjado mucho de mi pensamiento, mucho de mi personalidad, mucho de mis relaciones y todo. Y para mí era el tema de compartir la astrología, pero no como en colectivo, ¿no? No en redes sociales, por ejemplo, porque yo decía, hasta que yo no tenga algo nuevo que aportar, pues páginas de astrología hay muchas, ¿no? Entonces, cuando llega la cosmobiología a mi vida, yo digo, el lenguaje genera, pues, conceptos, ¿no? Es para lo que lo utilizamos, para poder comunicar ideas, conceptos. Entonces, la astrología ya tiene mucho la acepción, el concepto de horóscopo, predicción, futuro, adivíname. Y ese es como de, ay, no, luchar contra todo eso y desmitificarla es un trabajo muy arduo. Entonces ahí es donde entra esta otra corriente que armoniza. O sea, simplemente por el puro lenguaje, por la pura palabra, Sí, astrología y todo lo que se te viene a la cabeza Ajá. cuando piensas en astrología. Claro. Y cosmobiología, que entonces es la biología del cosmos y cómo estamos entrelazados en un pensamiento sistémico entre que el sistema solar tiene una influencia en los pequeños sistemas, que es el sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio y todo eso. Entonces, para mí es como de, en vez de ir contracorriente y luchar con desmitificar lo que ya está, o sea, ya está, ya hubo, y también les agradezco, ¿no? O sea, hubo quienes iniciaron esto de retomar la astrología y darla a conocer en la era de la información, sacar miles y millones de páginas y entonces empezar a hacer memes al respecto y empezar a hacer un montón de información acerca de eso, ¿no? Y horóscopos, miles de horóscopos. Y entonces está otra corriente que es mucho más para mí representa el no luches contra lo que ya está establecido. Toma una nueva ola, ¿no? Y es como de, ok, eso me genera ligereza, ¿no? O sea, si yo lo percibo, la palabra astrología, la que amo, o sea, amo y respeto este recurso ancestral, y también entiendo que la cosmobiología es una herramienta actual. Entonces es para los que entendemos el peso que tiene el conocer lo que estamos entrerelacionados, ¿no? O sea, con todos los sistemas, que el sistema social no se mueve si no hay alineaciones de los grandes planetas transpersonales que son los últimos más alejados del Sol, ¿no? Entonces sería Urano, Neptuno y Plutón. Todos los movimientos que generan Urano, Neptuno y Plutón tienen que ver con tendencias sociales. Entonces ahí entra la sociología, el estudio de los movimientos de la sociedad. Y luego entonces entran los sistemas intermedios que viene a ser el sistema económico. Entonces los economistas también tendrían que saber de cosmobiología y los políticos tendrían que saber de cosmobiología y los médicos, que son los microsistemas, tendrían que saber que operar en luna llena es terrible porque el cuerpo está súper con tendencia a estar inflamado, hinchado. Entonces haces un corte cuando hay esa tendencia y por supuesto que va a haber una propensión a hemorragias, va a haber una propensión a que se tarde más la recuperación. Entonces es ir conociendo los sistemas porque no están aislados. Ok, entonces lo que entiendo es la astrología, como quitarle la idea a la astrología de que es predictiva o que se basa únicamente en el horóscopo, en lo
porque también cuando te escuchaba decía, pues estaba muy basada hacia afuera, o sea, ¿no? Compatibilidades o no sé, el movimiento de la, cuándo sembrar, cuándo no, cuándo ir a la guerra, cuándo no, por lo que he leído, como mucho hacia afuera y escucho la cosmobiología más hacia adentro, o sea, más Ujú. cómo me influye la energía del cosmos en mí, o sea, cómo influye en mí y en los macrosistemas y microsistemas. Pero es quitándole esta idea, o sea, cuando digamos cosmobiología ya no vamos a pensar en algo predictivo, vamos a pensar en energía moviéndose y cómo nos influye. Exacto. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con esa energía? Ajá, por ¿No? supuesto. Que es también mucho el tema que ayer lo platicaba con una personita acerca de cómo todo esto que nos influye, decía, me encantó porque dijo, a ver, hay dos principios nada más. Dice, cuando nosotros nacemos, Dios no nos dio una cuenta de banco, no nos dio una predisposición a tener ya un súper éxito en una carrera profesional o bla, bla, bla. Dijo, lo único que nos dio a todos nosotros es dos premisas. Uno, naces y te dice, te vas a morir y tienes libre albedrío. ¿Qué vas a hacer con eso, no? Entonces, mientras te mueres, ¿qué vas a hacer con eso? Y hay una predisposición en tu configuración de nacimiento a través del macrosistema, del sistema solar. Entonces ya tienes corrientes de energía que cuando tú las conoces es mucho más fácil negociarlas contigo mismo Claro. y con la sociedad y con lo externo que es una extensión de ti. Cuando no las conoces, entonces ahí es donde, por eso siempre digo, es mucho más fácil predecirle a alguien que no se conoce a sí mismo que a alguien que se conoce. Alguien que se conoce no va a aceptar la predicción porque va a decir, no, o sea, es como tengo recursos y Sí. tengo el ahorita. Entonces, ahorita yo puedo moverme hacia aquí, moverme hacia allá. El resultado de esos movimientos, entonces ya veré qué hago en su momento. Y es justamente el que en la astrología no puedo decir que es que ese es el punto, ¿no? O sea, la astrología sí se puede utilizar para predecir. ¿Por qué? Porque el sistema solar no es errático. Hay movimientos que se pueden seguir y que sabes cuándo van a suceder. Que si la luna se mueve un promedio de 2 días y medio en cada signo, pues entonces tú sabes en 7 días dónde va a estar. Claro. No, o sea, es como sabes dónde la vas a encontrar Sí. y sabes qué configuraciones va a tener, porque no es como que un día vaya a decir, no, elijo no tener Me voy a retrasar 3 días. Sí, me voy a retrasar 3 días o voy a tener no voy a tener esta conjunción ni voy a tener esta cuadratura. O sea, no, Ajá. sí la va a tener, ¿no? O sea, porque son movimientos lógicos, matemáticos, predecibles. Eso genera corrientes de energía. El que la luna en Cáncer tenga una cuadratura con Saturno en bla, 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 entonces ya hay una sensación como de no me muevo tan fácilmente, como de estoy atorado en algo, me siento limitado, no puedo expresar eso que siento. Sí, hay una probabilidad a Sí. que nos sintamos así, pero no es lo mismo que esa energía la sienta alguien que no está consciente, que no está atento y que lo va a vivir de librito. Claro que se va a sentir atorado, se va a sentir que no puede avanzar, se va a sentir frustrado, va a hacer contacto con la frustración. A otra persona que sí está en contacto con sus emociones y que sabe que eso es solo un momento y que Sí. lo va a percibir en el cuerpo y que entonces va a tener unos hábitos, va a tomar acciones para que esa emoción no le genere una toma de decisiones en ese momento. Entonces, misma energía, diferentes estados de conciencia los llevan a diferentes resultados. Entonces la cosmobiología te dice, hazte consciente que esas energías se van a sentir en tu cuerpo y eso te lleva a qué vas a hacer con ello. Se van a sentir en tu cuerpo. ¿Cómo nos va a mostrar cómo se va a sentir en nuestro cuerpo? Los estadios, por ejemplo, por poner algo muy básico otra vez, la luna, que es el cuerpo más cercano, ¿no? El cuerpo celeste más cercano, es el que mueve los flujos de líquidos, las mareas, los neurotransmisores, las emociones. Entonces,
la luna llena, como ya dijimos, ¿no? Ujú. Ahorita que estamos grabando el programa, estamos en luna llena. Entonces hay una sensación de estar Sí. más sensibles, más de si me tocas, uy, Ujú. no, o sea, es como de, hay mayor propensión a la reactividad. Ujú. Y no únicamente como al, ay, sino también al, ¿no? Como Ah, al, claro. a la, ay, ¿cómo lo puedo decir? Sí, o sea, no únicamente como algo incómodo, sino también como a la Sí. felicidad, efusivamente, Todo, pues, ajá, ¿no? todo, Ajá. porque aparte de todo es en este momento que hay una influencia de Escorpio, Sí. luna llena, estuvo en Ajá. Libra, ahorita está en Escorpio, Ujú. y Escorpio es la energía también sexual, y es Ujú. la energía también íntima, y es la Ujú. energía como de magnetismos, Ujú. ¿no? Entonces cualquier, no nada más es como de from, No ¿no? nomás es de Sino no es me como toques, de, es tócame. no me toques mucho. Entonces esa parte Ajá. es tendencias y Ujú. propensiones. Ujú. A una persona, vamos a ponerlo en términos reales. Entonces, una persona que tiene un buen manejo de su sistema hormonal, Ujú. de su sistema sexual, Ujú. de su sistema, por ejemplo, vamos a poner a alguien muy elevado, ¿no? Alguien que maneja la energía kundalini, la energía Ujú. de los centros inferiores, subirlos, purificarlos, cuida con quién se relaciona, etcétera, pues entonces está en una vibración en donde tiene alta propensión al disfrute. Ujú. Ajá. Ajá. Pero una persona que tiene los centros de energía sexuales bloqueados, que Ujú. tiene memorias de abusos no trabajadas, que tiene situaciones de excesos en Ujú. la intimidad o bloqueos, o sea, que se va a un extremo o Sí. al otro, entonces esta energía es como, se siente como impotencia. Ujú. Entonces es para una persona que está consciente de eso Ujú. en su vida, se siente muy diferente a una persona que lo ha tenido rezagado y bloqueado y Claro. debajo de la alfombra, ¿no? Sí, que no tiene conciencia de ello. Ahorita mencionabas esto de cáncer representa el sistema digestivo. Háblanos de eso, o sea, es también a lo que me gustaría compartir, cómo estos elementos que se toman de la astrología, ¿no? Los símbolos, los signos, el lenguaje, lo va a Es- utilizar la cosmobiología Sí, en lo biológico. sí lo va a utilizar. O sea, definitivamente la cosmobiología no surge de otro momento o de otro lugar más que del conocimiento de la astrología, utilizando esas bases para una dirección, un propósito distinto, Ujú. que es, tú lo describiste muy bien, ¿no? Entonces, la astrología, como se utiliza actualmente, que es muy distinta como la utilizaban nuestros ancestros, Sí. es hacia afuera, es visión, futuro, Ujú. resuélveme, y es como el que sabe interpretar lo que me diga y que me Ujú. cargue y que me Sí. lleve. Y eso es como, no, o sea, no va por ahí, y totalmente es cansado Ujú. para el que espera que alguien más se lo resuelva, para el que espera que los astros le abran puertas y le resuelvan la vida, Ujú. como para el que se dedica a eso. El que brinde el servicio, o sea, qué responsabilidad, No, imagínate. no, o sea, No, es que la astróloga me dijo que sí, ahí. claro, o sea, de eso hay mucho. Y Y, entonces, ay, sí. y ahí es donde no, pues no. Y aparte de todo, de repente llegan personas que me dicen, ay, ¿te acuerdas que tú me dijiste que iba a pasar Ajá. eso? Y yo dije que iba a pasar eso, o sea, ¿qué iba a Ujú. pasar? Yo mencioné futuro, no, está en la Ajá. grabación, vuelvan a escucharlo, ¿no? O sea, es Sí, como, no, sí. esa parte nunca la he tocado, la parte de Ujú. la predicción. Entonces, en ese sentido, la cosmobiología toma el principio de la astrología médica, lo Ujú. que nuestros ancestros utilizaban para poder conocer su cuerpo, Ajá. lo retoma la astrología, perdón, la cosmobiología Ujú. desde un enfoque más esquematizado. Mm. Entonces te dice, Aries es la cabeza, Ujú. los ojos, los oídos, la nariz, o sea, todo lo que pasa aquí a nivel neuronal Y es... los dientes de la parte de arriba, me acuerdo. Ajá, exacto, eso, muy bien. Entonces, los dientes hasta la parte de arriba, ¿no? Ajá. Porque ya de la parte de abajo para Es el Tauro. cuello cervicales, Tauro es. No, yo estoy tan contenta y orgullosa de Cintia. Gashi. Es que voy a los martes de conciencia. Entonces, ese funcionamiento del cuello, Ujú. cervicales, tiroides,
todo lo que hay, Sí. anginas, cuerdas vocales, lengua, o sea, todo esto lo pasa a regir la zona Tauro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí ya nos va quitando ese concepto de que yo soy Libra y a mí lo que le pase a Aries, pues no, ¿verdad? O sea, no me importa porque yo soy Libra. No, claro que no, porque naciste bajo un sistema completo. Sí. No eres una parte, eres el todo y todo te influye y todo tu cuerpo recibe la energía y la información de todo el sistema. Entonces después Géminis son los brazos y es el torso y es la parte alta de la espalda. Luego entonces Cáncer son los senos para las mujeres, el sistema digestivo para hombres y mujeres y es el proceso de asimilación de nutrientes. Luego entonces llega Virgo, que es la parte de la depuración, es el colon, la espalda baja, rige la zona también de limpieza del cuerpo. Y entonces todo lo que pase ahí que se atore genera, pues, de hecho me salté de Cáncer a Virgo porque en orden sería así, pero luego Leo retoma el corazón y el sistema circulatorio. Entonces el centro de energía, pues incluso tanto físicamente el corazón como el chakra corazón, ¿no? Entonces ahí también lo va asimilando a nivel físico, a nivel energético, va generando como un todo. Sí. Luego Libra, las caderas, parte de los glúteos, y luego Escorpio, pues los centros sexuales, ¿no? Entonces de hombres y mujeres, y el sistema hormonal. Luego Sagitario, los muslos, el fémur, Capricornio, las rodillas, la piel, también parte de los dientes, ¿no? En el sentido de los huesos, en el sentido como de los minerales que los forman, ¿no? El calcio, después está la parte de Acuario, que son los tobillos, y Piscis los pies. Pero eso nos dice, lo que rige un signo, lo rige un eje. ¿Cómo? Todavía nos lo define mejor. Dice, si Piscis son los pies y su opuesto complementario es Virgo, entonces tanto los pies como el colon están relacionados. Dices tú, ¿cómo? Hay desintoxicaciones que se hacen por medio de los pies, ¿no? Entonces, nos dice, Aries, Libra están correlacionados. Lo que pasa en las caderas pasa aquí en la cara. Entonces, los ojos, la visión, o sea, hace un entrelazamiento del todo, que eso es lo que nos dice. En una parte del cuerpo, y eso lo retoma, bueno, eso también se retoma de la medicina china, ¿no? Entonces, en una parte del cuerpo se puede ver el todo. Entonces, en los pies se puede ver toda la columna, los órganos de todo el cuerpo. Sí. Y así, entonces es el que hace una... de hecho, no sé si tú has visto las diapositivas de la astrología médica de Ebertin, de grado por grado. Entonces, Aries, sí, ¿verdad? ¿Sí lo has visto o no? Creo que sí. Sí, entonces Sí. están las diapositivas de Aries, grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, los 29 grados, es órgano por órgano, ¿no? Entonces, en la cabeza, que si cada parte del cerebro, cada parte de los ojos, cada parte de están definidos por un grado. Entonces, imagínate eso para las, no sé, la acupuntura, para, no sé, medicina alternativa que sea como muy de poner energía en cada lugar. O sea, es una maravilla conocerlo. Sí, no, y es que es una maravilla conocer todo eso, hacer consciente que estamos hablando de la totalidad del ser, de la totalidad de los sistemas, de cómo no es que sea el sistema circulatorio, sino que todo está integrado, todo está unido y cómo la energía nos va a influir de tal manera que nos puede o afectar o beneficiar o nos está afectando y el poder saber por qué, ¿no? ¿Por qué me estoy sintiendo? Hablaba sobre los procesos, los tránsitos de la luna, ¿no? Y cómo estos tránsitos son de 2 días y medio en diferentes signos, etc. Y cómo eso va influyendo en el cuerpo y en ocasiones, tanto en las emociones como en el cuerpo.
y nos lo dices en los martes de conciencia. Por eso digo, sí voy a martes de conciencia, porque sí estoy poniendo atención, porque también me gusta cuando pusiste las diapositivas de astrología médica, yo estaba encantada, ¿no? Y wow, o sea, se me hacía impresionante todo cómo estaba conectado. Y lo pongo así porque pues además de ser terapeuta, pues soy persona y convivo con personas y escucho a las personas decir cómo se sienten y que sus estados de ánimo cambian a cada ratito y se están cuestionando si están mal de la cabeza o no. O sea, y también de las zonas del cuerpo, que si ya les dolió la espalda, que si ya el estómago traen algo y no saben por qué, porque no comieron nada diferente. O sea, cómo voy encontrando, por ejemplo, astrología, bioneurodecodificación, biodecodificación, o sea, tantas aportes, ¿no? Y el poderle dar a la astrología ese, ay, lo que significa. Bueno, es que para mí, por ejemplo, yo te escucho hablar de Sí. cosmobiología y yo digo, pues es que eso es astrología. O sea, sí, Pero a lo que sí, voy es sí, por cómo yo la aprendí. sí, sí, Tiene que ver claro, con cómo yo me relacioné a través de ti con la sí, astrología, porque si yo me hubiera relacionado con la astrología como en la revista, lo que diga la revista o, sí. o mis amiguitas y en los horóscopos, o sea, a lo mejor pues mi relación con la astrología fuera diferente, pero no fue así. Entonces, cuando yo te escucho, entiendo, por supuesto, la trascendencia de la cosmobiología para la astrología, o sea, el aporte que le da, ¿no? Y como lo platicábamos, o sea, el resignificarla, el poderle dar esa importancia que tiene, porque de ahí parten, híjole, me atrevería a decir todo, pero muchas cosas. Ujú. Es que, sabes, a mí claro, o sea, es el cambio de lenguaje, o sea, para mí el tema del Sí, lenguaje, pues eso, ajá, es el medio para construirnos, para construir el concepto que tenemos de nosotros y del mundo, ¿no? Entonces sí, este término nos aporta, a mí me hace tanto sentido porque me aporta en el camino que he recorrido con la astrología es mucho el ir contracorriente ujú, de dedico a cada sesión de cada día, que son mínimo 7 personas diarias, ujú, la introducción de qué es y qué no es, ujú, porque, porque me gana la ola de información ujú, a la que tienen acceso en el celular, en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube y todo eso, ujú, de todo lo que para alguien más es astrología, que es un recurso de sálvame y dime qué hacer. O sea, entonces yo claro. no necesito conocerme ni contactar conmigo porque tú me vas a decir qué hacer. Y entonces es como de la introducción, los primeros, ahorita ya le he recortado, antes eran los primeros 20, 30 minutos de estarles diciendo lo que sí era, lo que no era, lo que el propósito de la sesión Ujú, a cada persona. Entonces, ya pagué mi cuota, o ujú, sea, ya pagué mi cuota, ya hice todo este servicio uno a uno ujú, por más de 7 años. ujú, Entonces, ahorita es si encuentro un recurso en el que en ujú. vez de estar desmitificando, se pueda resignificar y se pueda utilizar un término que nos permita que me digan, no sé qué es cosmobiología, qué bueno que no sepas. Es Ujú, ahí donde yo quiero que entonces creemos un nuevo ujú, entendimiento colectivo y cuando ya se limpie el entendimiento de la astrología, entonces lo volveremos a retomar porque claro que esa es nuestra mamá, es la sí, mamá de la ujú, cosmobiología. Pero por el momento ujú, elijo ya no seguir como contracorriente, sí, ¿no? Entonces, ujú, eso me permite enfocarme en lo que sí es importante en la sesión, ajá, que es que te conozcas, que es que ujú, te voltees a ver y que no tienes que ser médico para conocer tus sistemas, porque ujú, entonces ahí atiendes tu cuerpo desde un todo y no ujú, desde, ay, tengo problemas eh, no sé, de colitis. Entonces, ujú. ¿qué tengo que hacer para la colitis? O sea, no es la colitis, o sea, no es el colon nada más, Claro, pues, no, o sea, es el todo, son tus pensamientos, son tus sí, hábitos, son tus emociones, son tus ajá, elecciones de cada momento que se reflejan en el colon. ujú, Pero entonces yo no necesito ser médica, ujú, ser médico para poder conocerme. Mi derecho es saber cómo estoy ujú, configurado y cómo eso se entrelaza con mi economía, ujú, con mi relación con papá, ujú, con mi relación con la pareja, con mi elección de vivir en un lugar o en otro,
qué territorio me favorece más, y entonces me voy poniendo atención, o sea, la atención regresa al lugar correcto que es Sí, a mí. Ujú. Ay, qué bonito, me encanta. Em, Ahorita que decías esto, se me venía a la mente que creo que es importante que lo menciones. em, o sea, la influencia que tienen ciertos planetas, cosmobiológicamente hablando, en nosotros, ¿no? Porque a lo mejor hay planetas que no van a tener como tanta incidencia o tanta influencia repetidamente durante la semana, por ejemplo, pero hay otros que sí. Sí, Y claro. entonces saber que cuando esos planetas están en movimiento, que son movimientos más rápidos, pues vamos a estar sintiendo y vamos a estar generando y se van a estar generando a nuestro alrededor también movimientos en lo laboral, en lo económico, en las relaciones sociales. ¿Por qué lo pongo así? Porque estamos entrando en una... Chan, 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 Sí, porque chan. bueno, eso es acá. No me asustes. Pregunté algo que no debía. Ay, ya. Ay, No, pero sí, o sea, me gustaría que abordáramos eso porque estamos en un momento de demasiados cambios, no únicamente de los planetas personales ahorita, o sea, sí, todo trans, transpersonales, sociales, todo ahorita está haciéndonos influencia. Y claro. a veces hasta sentimos que estamos locos, pues, ¿no? De pronto, como de, porque y locos en relación a que, ¿por qué estoy sintiendo tanto y por qué me está pasando esto y el mundo a dónde va, ¿no? O Ujú. sea, ¿de dónde va la economía? ¿A dónde van las relaciones sociales? Como que de pronto estamos en un, ¿hacia dónde vamos? Bueno, es que ahí eso se divide en dos, ¿no? O sea, los planetas rápidos son los cercanos al Sol, que Ujú, conocemos como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, perdón, Mercurio, Venus, Marte, y tomando en ujú. cuenta a la La Luna, luna, ¿no? Y ajá, al Sol también lo tomamos en cuenta porque sí. estamos en la Tierra. Entonces, el Sol y la Luna son los que biológicamente los primeros que nos influyen por el tema de luz y Ujú, sombra, y ujú, que eso nos mantiene o despiertos o dormidos, ¿no? O ujú. sea, no en conciencia, sí también, pero hablando desde la biología es, Sí. el sol nos anima a levantarnos, la Ujú, luna y la oscuridad nos anima a ujú, dormir. Y es aquí en donde esos ciclos no son respetados por la ujú, sociedad, porque hay personas que trabajan de noche. ujú. ¿A quién rayos se le ocurrió que las personas trabajaran de noche? Que trabajáramos. Entonces, en general, de día o de noche. Y mira, qué anarquista, ¿eh? Mi luna en No, acuario. no. Entonces, esa parte no, de yo toda workaholic, de no, por favor, no nos quiten el trabajo que voy a hacer. ¿En qué me voy a entretener? Entonces, voy a tocar guitarra todo el día, pero no porque se me hacen ampollas. Entonces ahí es donde entra la parte de que la sociedad y la construcción ya más de la organización entre nosotros colectiva Ujú, no va para nada respetando ni ciclos, ni flujos de ujú, energía, ni nada, ¿no? O sea, tiene que ver con otro tipo de planetas más alejados ujú, al Sol, que es la conciencia. Y esos planetas, pues entonces serían los últimos del sistema solar que ujú, conocemos hasta ahorita, que es Urano, Neptuno y ujú, Plutón. Entonces, Plutón maneja las figuras de poder, ujú, maneja quienes están en el gobierno, por ujú, ejemplo, ¿no? Qué tendencias sociopolíticas existen y cuáles predominan y todo esto. Luego entonces Neptuno trabaja con el arte, con la música, ¿no? Siempre hago mi paréntesis de esto del reggaetón no me representa, no sé por qué nací en esta encarnación, en esta generación. De verdad que sigo sin entenderlo, pero bueno, ya después Resignificando el reggaetón, comprendo no Soto. sé, no sé, Es no cierto. sé por qué, pero bueno, es que es bien curioso, o sea, es la octava menor de Venus, o sea, es como digo, qué curioso, el arte de cada uno de nosotros se genera una moda, una tendencia, y entonces Ujú. nos va marcando una época, ¿no? Entonces música clásica, música, o sea, de muchos tipos, y yo digo, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? No, A mí me todavía sigue representando el rock de los 80s. sí, o sea, es lo que le decía hace ratito a mi maestro de música. Le digo, mi papá me arrullaba con popotitos, con Elvis Presley, con Beatles Ajá. y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, no lo entiendo después, ya que
pase otra cosa, me invitas a hablar de eso. Sí. Entonces, el Neptuno, que es estas modas, tendencias, arte, en todos los sentidos, arquitectónicamente, en temas también de ropa y colores y todo eso, ¿no? Y Urano es la tecnología y es la conciencia y es esta forma auténtica de expresarnos, ¿no? Que a pesar del colectivo se escuche nuestra voz. Son las corrientes de pensamiento también, ¿no? De tecnología, académico, literatura y todo eso. Entonces, estamos en un momento en donde lo colectivo está teniendo tanta fuerza que es aquí donde siempre decimos que los sistemas son recíprocos. Sí, los macrosistemas afectan al individuo, pero nosotros, por supuesto que también marcamos una tendencia en lo macro y se registra. Entonces, ahorita es donde nos toca ver qué es lo que como individuos hemos registrado en lo macro. Entonces, siempre decimos que la guerra, por ejemplo, que es muy plutoniana, y que es como de ruidosa y destructiva y bombas y polvo y así, ¿no? Y muerte y cosas así, es un reflejo de Marte, que son las acciones individuales y que es el manejo de la ira de cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos una contribución que va teniendo concentraciones en la Tierra. Entonces ahorita es Ucrania, Rusia, Medio Oriente y etcétera, ¿no? Guerrillas acá abajo, Latinoamérica y así. Pero eso no quiere decir que no tenga nada que ver con nosotros. Estamos totalmente entrelazados y es una responsabilidad colectiva. Cuando hay un movimiento como el que está habiendo de Plutón, que nunca hemos tenido esta experiencia colectiva consciente, no sabemos, cuando Plutón estuvo en Acuario, no sabíamos que existía ese planeta. Entonces, ahorita vamos a ver de 2024 a 2044 qué significa el planeta de la transformación en Acuario, que es la conciencia, la tecnología y es el orden social. Entonces, pues por traducción, es una revolución, regeneración en el orden social, ¿no? En la conciencia. Y es también la unión de todo lo esotérico con la tecnología y el conocimiento más práctico y todo esto. Entonces, eso viene a mover también mucho los sistemas de valor, que como colectivo hemos construido que el dinero sea nuestro sistema de valor y que entonces sean los bancos los bancos centrales los que manejen las reglas del juego. Sí. Y pues cambios, ¿no? Entonces el planeta de los cambios está ahí diciendo, no se preocupen, yo me encargo de que reacomoden esos sistemas. Entonces ahí era donde me preguntaba una personita hace un tiempecito, me dice, entonces, ¿qué onda? ¿Dónde ponemos el dinero? Y yo, no se trata de dónde poner el dinero, se trata del concepto que tenemos del valor. No se trata de sácalo del banco porque el banco se va a caer. No sé, a lo mejor sí, porque ya está pasando. O sea, eso no necesito ser predictiva o adivina, o sea, ya está pasando, ¿no? Viendo. Entonces, ha habido inestabilidad bancaria y todo eso que se salva por el momento, pero sigue como temblando, ¿no? Esas estructuras antiguas y que se está entonces pidiendo que regresemos a el valor, o sea, nuestros sistemas de valor individual. ¿En dónde está mi seguridad? Y también tiene mucho que ver con la mala repartición de la riqueza y de los recursos, ¿no? Entonces, Tauro, que son los recursos naturales, nos dice, ¿para qué acumulas lo que no vas a utilizar? ¿Para qué dejas que se eche a perder? ¿Para qué haces que, para tener una idea de seguridad, estás acumulando energía que a otro le podría servir? Entonces, el tema de la pobreza extrema es voltear a vernos y decir, ¿qué estoy acumulando que le podría servir al otro? Y lo estoy reteniendo. Entonces soy responsable también de eso. Y lo vamos a tener que ver y vivir en el colectivo para poder modificar, ¿no? Wow. Y todo esto es cosmobiología. Todo esto es cosmobiología. Ay, qué padre. Digo, qué padre porque la entiendo, la puedo comprender.
no en su totalidad, pero a la vez sí. Y lo pongo, y por eso quería también que habláramos de eso cuando dijiste eso. Yo sí, porque sé que tiene que ver con el cambio que está habiendo, o sea, sé que tiene que ver con el movimiento que se está generando energético y planetario y humanidad, etc. Y también porque como acompañante, ¿no?, de un ser humano, el ver cómo pacientes que se apoyan en la astrología, y a mí me pasó, tenemos una comprensión de nosotras y nosotros diferente a que si no tenemos esa información. Y diferente en muchas ocasiones, y creo que en todas las que conozco, positivamente. Ujú. Porque aunque no sea un conocimiento grato, por ejemplo, Sol en Libra, Yo pues estoy en desacuerdo. La cosmobiología tendría que cambiar. Es que, bueno, sí. la broma aquí, que estamos Ajá, sí. como entendiendo, tanto Cintia como yo, es que los Sí, planetas porque está tienen. peor Sol en Acuario. No, no, está peor. Sí. Entonces, Me gusta vivir engañada. bueno, sí, a mí también. Yo también. Están peores otras posiciones. Sí. Entonces, cada planeta tiene Sí. una dignidad o tiene una forma de comportarse en cada signo, ¿no? Entonces, las personas que nacen con el sol en Leo es como su personalidad, no sé, es brillante, no se la Ajá. cuestionan, ¿no? Ujú. Entonces es como que Leo es regido por el sol, entonces el sol nace en su signo, ¿no? Y están en todo su esplendor. Eh, el de enfrente es Acuario. Entonces, las personas que nacen con el sol en Acuario, pues no están muy bien. O sea, no están muy bien en qué sentido. No No sostienen. mentalmente, ¿eh? ¡Qué horror! A ver si Si no nos quieren saber vetan. citas. No, o sea, el sol en Acuario está en el opuesto en el que se siente cómodo, entonces se Ujú, siente como que no es su territorio ujú, y la identidad es mayormente difícil de expresar ujú, ahí, ujú. porque son geniales, pero geniales en un sentido no común, ¿no? Ujú. Entonces por eso son extraordinariamente raros. Sí, Entonces, extraordinariamente raro. entonces ahí es abrazar Sí. esa parte, ¿no? Yo lo veo como pues la posición del sol en el signo, ¿no? O sea, la posición y una posición aquí no está tan cómoda como en otra. Sí. Y cuando yo entendí eso de mi sol en Libra, pues ay, fue una iluminación bien padre porque dije, ay, ahora entiendo todo, de verdad, de cómo, de mi conciencia de mí misma, que no había. Esto, es que, bueno, es que no hemos llegado Sí, ahí. ajá. Entonces, ahí es una posición de domicilio, Sol en Leo, enfrente en Acuario, Sol en Acuario está en exilio, ¿no? Domicilio, exilio. Y luego entonces hay una muy buena posición. La mejor posición del Sol es Aries, que es como que les vale, no se cuestionan su identidad porque ellos son quien son, ¿no? Entonces Ujú. les valen los demás. No, no es cierto. Pero es Sí. como de se apropian de su identidad y punto. Sí. En cambio, el Sol en el de enfrente de Aries, que es Libra, estamos en caída. Pum. Entonces, esos están en exaltación, nosotros Sol en Libra estamos en caída. ¿Qué Ujú. quiere decir? Que nuestro personaje siempre es en función del otro, ¿no? O sea, es como de, depende con quién Ujú. estoy, es Sí. como soy. Entonces es como Algo así. me adapto muy fácilmente, pero Ajá. ¿sabes qué? A mí me gusta adaptarme. Ay, a mí también. Y algo que mencionaba en algún Cuac, cuac, cuac. momento, Pásenme el tequila. salud. Salud. Algo que me encantó en un momento ahorita no sé si eso tenga que ver, supongo que sí, con la visión de la cosmobiología. Por ejemplo, resignificando esto que acabamos de hablar ahorita, para mí un sol en Libra, que cuando lo conocí fue una maldición, ¿no? Pero Sí. después lo vi y ¿sabes qué vi? A través de escuchar a un astrólogo, que también es, bueno, no que también, que no es una maldición, es una bendición. ¿Por qué? Porque al yo poder hacer eso con el otro, al yo poder adaptarme al otro, a lo mejor no me volteaba a ver a mí, pero volteaba a ver al otro y apoyaba al otro a verse. Y estaba bien curioso, era como, en algún momento lo dije, órale, o sea que uno de los dones de mi maldición es que no me veo a mí, pero tengo
todo para Eh, apoyar al otro a verse. es que sabes que más bien es como nos conocemos a través de nuestras relaciones, que por Ujú, eso tenemos tan integrado lo de la ley del espejo, ¿no? ujú. Entonces, Sí. cuando en la conciencia de Libra entendemos que el otro tiene Ujú, una, o sea, está ahí al servicio ujú. de tu autoconocimiento, entonces Sí. ya empiezas a hacer, ¿sabes? A mí que me ayudó mucho hacer listas de qué personajes admiro. Entonces hacía mis listas Ajá. de qué personajes admiro y es como de, eso también lo tengo yo. O sea, no lo veo en mí, pero seguramente lo tengo yo. En Sí. algún lugar, pero lo tengo yo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas me chocan de los otros? Y Ujú. entonces ya, listo, no, no. Y yo, no sé si lo tengo yo, pero voy a explorar, ¿no? Entonces, a ver si lo tengo. Entonces, Sí. me abro las posibilidades de que no me conozco Ujú. completamente y ese es el camino que, por lo menos yo creo que a ti también, Sí, nos ha llevado a pinche mil herramientas, claro. ¿no? Ay, Que sí. sí, De todo, autoconocimiento. ¿no? O sea, todo, que sí libros, que sí cursos, que sí esto. Sí, Y eso ha nutrido el personaje que somos, ¿no? mucho. Sí, completamente. Y, ay, se me fue ahorita lo que te iba a decir, pero bueno, ya para ir cerrando, por cuestión de tiempo, me gustaría ay, nos compartieras ahora el, la visión de Brenda, ajá, de Brenda y en México, ajá, o sea, esta visión desde la cosmobiología, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se va a empezar a integrar? ¿Cómo te vas a empezar a integrar? Y cómo le vas o cómo vas a apoyarte o en qué o en quiénes para poder am, hacer crecer esa visión. Sí. Tengo que, gracias por esa pregunta, porque tengo que mencionar que no, como ya les dije, no, hay un referente. O sea, Ujú, este movimiento lo empieza el maestro Serge, que para quienes les suena, él hace varios movimientos después de la Segunda Guerra Mundial, que también es iniciador de la GFU, es iniciador del grupo de cosmobiología, es iniciador de otros ujú, movimientos. El que a mí me hace sentido en este momento es este ujú. de la cosmobiología, que Sí. lo retoman sobre todo uno de mis maestros, que es el doctor Amaro, que es mi Ujú, maestro de la maestría, ¿no? Y que es el que lo... Cuando yo hablaba con él, le decía, es que mi tipo de pensamiento y mi personalidad más allá de la teoría, encaja ahí. O sea, es ujú, como me siento muy atraída por esto de que no sea un pensamiento de Yuyu Magic y ujú, como mágico de se va a resolver desde afuera, sino es como de nosotros somos los encargados, ujú, eso vinimos, ¿no? O ujú, sea, vinimos a conocernos y a crear, a que nuestro libre albedrío valga, ujú, a ganarnos la conciencia de que yo puedo elegir, ujú, pero es desde el conocimiento. Entonces, ahí es donde entro en un camino hace no tanto de un grupo de estudio, ¿no? Entonces, la misión del Aquarius y todo esto, que es justamente para generar conocimiento y divulgación ujú, acerca de estudios, de intervenciones con la cosmobiología en la vida, en todas las áreas de nuestra vida, en ujú. la parte de la economía, de la salud, de ta, ta, ta. Y ahí es donde a mí se me prende ya así como esa llama interior y digo, ahora sí tengo algo que compartir distinto. Ajá. Entonces, no iba a abrir una página de astrología para que fuera una más de los millones que ya hay, pero el tema de la cosmobiología sí me da esa sensación de que podemos entonces empezar a asociar Ujú, un concepto ujú, no tan conocido con la ujú. forma de regresar a nosotros, a la Sí. atención en nosotros y al autoconocimiento desde seres biológicos y de ahí partimos al comportamiento, a pensamiento, a Ujú, emociones, ujú, espíritu, espiritualidad, ujú, como yo la he vivido. O sea, la espiritualidad que yo he vivido es nada dogmático, nada con reglas del juego, sino tú ujú, creas tus propias, ujú. del buffet, tú agarra lo que te sirva y Y vas a si no crear crea. esa forma congruente contigo, desde la Ujú, congruencia. O sea, si no voy a decir algo que no voy a practicar, ¿no? ujú. Entonces es desde ahí. Y pues ahí es donde acabo de crear lo de la página de cosmobiología. Y pues iré compartiendo Ujú. los.
los En Instagram, estudios ¿verdad? en Instagram y Ajá. luego creo que la vamos a poner también en Facebook y todo eso. Entonces ya O lo sea que vamos a ya abrir. tienes página Ajá, al sí. fin. Así me siento como en el carrito de entonces empújame. Oye, me imaginé al anillo de empújame. las tazas. Sí, así de cómo te la estás pasando. ¡Ah! Así. Entonces, Sí. pues, por ahí vamos a ir, ¿no? Ay, pues muchísimas gracias por compartir esta nueva visión que está surgiendo y que vamos a estar retomando y apoyando, por supuesto que sí. Y si tienen alguna duda, algo que quieran compartir con Brenda referente a la astrología, a la cosmobiología, esta nueva visión, y quieren conocer más de sí mismas y de sí mismos, pueden encontrarla en la página de Instagram. Cosmobiología, Brenda Soto. Eso. Muy creativa yo. Ajá. Y también en grupos de martes de conciencia, Sí. que igual pueden escribirnos y ahí los anexamos al grupo. Sí. Muchas gracias, Brenda. Gracias por invitarme, gracias por Ay, compartir todo gracias lo que por haces. aceptar. Y gracias por el jueves también. Muchas gracias. Ok, nos vemos pronto. Bye. Bye.